Muy bien, el día de hoy, pues el tema que tenemos es el de las fórmulas químicas, ¿verdad? En el video anterior hablamos un poquito sobre los enlaces químicos. Estos enlaces químicos eran tres, se recuerdan, era el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo representar una fórmula química, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de los enlaces. Bueno, entonces vamos a poner acá el título, a ver si miran que es una fórmula química. Química. Ya, una fórmula química. Muy bien, ¿y qué es una fórmula química? Pues una fórmula química es una representación escrita de la composición de una molécula o un compuesto mediante símbolos químicos. ¿Y cuáles son nuestros símbolos químicos en primer lugar, verdad? Siempre vamos a referirnos a la tabla periódica, ¿verdad? Que es la que ustedes tienen en casa. Pues los símbolos químicos son los símbolos de los elementos, por ejemplo, el manganeso, su símbolo es Mn, el hierro es Fe y así, ¿verdad? ¿Qué compuesto podemos qué compuesto o molécula vamos a usar como ejemplo? Pues vamos a usar como ejemplo el agua, ¿verdad? Sí, el agua que tenemos, el H2O, ¿verdad? Entonces, acá tenemos los símbolos del hidrógeno y del oxígeno. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con la parte de los símbolos químicos. Esta fórmula, aparte de los símbolos del hidrógeno y el oxígeno, pues tiene unos números, ¿verdad? Esos números se llaman subíndices. ¿Por qué subíndices, verdad? Porque están en la parte de abajo, ¿ya? Recuérdense que acá tenemos también, podría nombrarlo acá, cuando no aparece, se recuerdan que el subíndice es 1, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo de otra molécula. El sodio y el cloro forman la sal común, ¿verdad? Vamos a ponerle este es el agua, ¿ya? Esta es la sal común. Acá tenemos nuestros símbolos, que es el del sodio acá y el del cloro. Bueno, y tenemos nuestros subíndices acá, ¿verdad? Subíndices. Solo que recordémonos que cuando no aparece nada, el subíndice siempre va a ser 1. Bueno, otro compuesto podría ser el amoníaco, el NH3. El amoníaco se usa como desinfectante, ¿verdad? No sé si alguna vez han visto que se rocía tal vez con una bombita para desinfectar, pues lo que usan es amoníaco. En este caso tenemos el símbolo acá, miremoslo en la tabla, perdón que no les haya mostrado en la parte anterior, pero vamos a ver ahorita el del amoníaco. Vamos a nuestra tabla periódica, vamos a enfocar acá y vamos a ver que aquí tenemos el símbolo del nitrógeno, ya que es la N que aparece acá, y la H, pues estamos acá con el hidrógeno, ¿ya? Entonces nuestros símbolos, enfoquemos acá, sería nitrógeno e hidrógeno. Y tenemos nuestros subíndices acá, ¿verdad? Este y este, subíndices, que serían 1 y 3 respectivamente, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que significa, ese es el significado, perdón, de una fórmula química que se representa por símbolos y subíndices. Por supuesto que hay fórmulas más complejas que esta, ¿verdad? Acá en este caso solo son de 2 elementos. Bueno, las fórmulas químicas se dividen en dos. Uno que es la fórmula empírica, y la fórmula molecular. Bueno, métodos para sacar las fórmulas empíricas y fórmulas moleculares hay, y de eso es lo que se va a tratar este video. Bien, vamos a cambiarle la hoja acá, vamos a hacerlo de este lado. Voy a enfocar acá y nuestro primer tema, perdón que no se mire, pero es por la dirección de la luz, fórmula
molecular, perdón, fórmula vamos a tachar acá, empírica. Ya, esta es la fórmula empírica. Entonces vamos a dar una definición de la fórmula empírica. Dice que una fórmula empírica es aquella que expresa la menor proporción en números enteros de los átomos que forman una molécula o un compuesto. Eso quiere decir que es como una fórmula simplificada. Esta proporción se determina en forma experimental a través del análisis del compuesto en un laboratorio químico. Es así como nace su nombre, fórmula empírica, porque se determina mediante la experimentación. Muy bien, o sea que de los cálculos que se hagan en el laboratorio sale esta fórmula, aunque aquí lo vamos a hacer de una forma teórica. ¿Cómo sacar la fórmula empírica? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Vamos a tomar el libro que tengo acá del texto, que es de donde estoy sacando los conceptos. Vamos a ver acá, ya vamos a enfocar. Dice acá un ejemplo ahora. ¿Qué es el propileno? Miremos la parte donde dice qué es el propileno. El propileno es un gas muy reactivo e inflamable que se obtiene del petróleo. Se utiliza para la obtención de gasolina y en la síntesis de sus derivados, plásticos, disolventes, resinas, etc. Bueno, para que nos hagamos una idea del propileno, pues imaginémonos el gas que se usa para cocinar, ¿verdad? Y si lo han visto en las estufas de gas, propano, ¿verdad? Entonces es un gas, no es igual, ¿verdad? Pero solo para que se den una idea, es un gas parecido. Entonces dice, seguidamente, sigamos acá. El propileno es un compuesto formado por carbono e hidrógeno. Contiene 86% de carbono y 14% de hidrógeno. Nos damos cuenta acá que solo tiene dos elementos, uno que es el carbono y otro que es el hidrógeno. Muy bien. Estos porcentajes significan que por cada 100 gramos de compuesto tendremos 86 gramos de carbono y 14 gramos de hidrógeno. Punto y seguido. La fórmula empírica será, si no lo miran bien, dice CXHY, donde X y Y son números enteros. Muy bien. Entonces, tenemos que encontrar, vamos a escribirlo acá otra vez, C y H, que son los dos componentes que tiene el propileno, X y acá tenemos Y, ¿verdad? Entonces estos van a ser, se recuerdan, nuestros subíndices. Bueno, la idea acá de cómo sacar la fórmula empírica es encontrar el valor de X y también el valor de Y, o sea, de estos subíndices. Para eso, pues vamos a utilizar nuestra tabla periódica. Ya siempre va a ser una herramienta para resolver este tipo de problemas. Bueno, entonces tenemos dos compuestos, vamos a apuntar. Dice que de carbono tenemos 14, vamos a revisar otra vez si no me recuerdo, tenemos, 86 gramos. Y de hidrógeno tenemos 14 gramos. Muy bien. Apuntamos, creo que no está enfocado. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos datos? Estos datos nos van a servir para encontrar el valor de X y el valor de Y. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a encontrar el valor de esta X acá. Vamos a apuntar acá primero el carbono y vamos a hacer una división. El carbono tenemos 86 gramos y lo vamos a dividir dentro de su peso atómico, que lo vamos a encontrar acá en la tabla periódica. ¿Cuál es el peso atómico? Este que tenemos debajo de el nombre del carbono, ¿verdad? Que es 12.011. Pero en este caso lo vamos a aproximar, ¿verdad? Para que sea más sencillo el cálculo. Vamos a tomar únicamente 12, ¿verdad? 12 gramos. Y hacemos nuestra división. Vamos a enfocar otra vez. Y eso nos va a dar 7.2.
Luego hacemos lo mismo con el hidrógeno. Acá apuntamos el hidrógeno. Dice que tenemos 14 gramos. Y lo vamos a dividir dentro de su peso atómico, que lo vamos a ver acá en la tabla. ¿Cuánto es el peso atómico? Ya, veamos acá que es 1.0079, ¿verdad? Si lo vamos a aproximar, pues vamos a tomar el valor de 1 gramo, ¿verdad? Y esto nos va a dar 14. Muy bien. Estos valores que nos dio no son exactamente X y tampoco Y. Entonces ahora vamos a hacer un cálculo adicional. Dentro de estos valores, acá tenemos dos valores. Si fueran más elementos, digamos que fueran 3, teníamos 3 valores. Si fueran 4, teníamos 4 valores. De entre todos los valores que nos dio, vamos a escoger el más pequeño. Entre 7.2 y 14, el más pequeño va a ser 7.2. Entonces, vamos a dividir cada uno de estos cocientes que nos dio entre el número más pequeño, aunque sea el mismo, ¿verdad? Entonces, acá ponemos 7.2 y lo dividimos dentro de 7.2. Lógicamente nos va a dar 1, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, acá ya tenemos el valor de X. Ahora hacemos la división con este cociente. 14 dividido 7.2. Eso nos va a dar 1.99. Pero como lo vamos a aproximar, 1.99 nos va a aproximar a 2. ¿Ya? Y ese va a ser nuestro valor de Y. Entonces tenemos 1 para X y 2 para Y. Entonces acá nuestra fórmula sería C. Acá tenemos que poner X, pero ya sabemos que X vale 1, no ponemos nada. Y ponemos H acá. Ahora ponemos el valor de Y que nos dio, es 2. Y esta sería nuestra fórmula empírica. Esa es la forma en que encontramos nuestra fórmula empírica a través de datos que nos dan. Esto es una forma teórica, ¿verdad? Eso lo sacamos del ejemplo del libro, ¿verdad? ¿Sí? Donde teníamos estos datos, ¿verdad? 86% de carbono, 14% de hidrógeno. Eso significaba que por cada 100 gramos teníamos 86 gramos de carbono y 14 gramos de hidrógeno. Muy bien. Regularmente estos porcentajes casan con el número de gramos, ¿verdad? Si se dan cuenta, acá 86 casa con 86 gramos y 14% casa con 14 gramos.